Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Es un verdadero gusto participar en un programa más de su programa Ciencia Curativa Germánica con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González. Antes que nada, un saludo a todas aquellas personas que nos siguen semana a semana. Ha habido algunas situaciones por las que, por salir fuera del país, por trabajo excesivo, por pacientes, me ha sido a veces muy difícil tener otros nuevos programas. Nos preguntan qué pasa con estos nuevos programas, dónde se pueden accesar. Todos los programas están en www.omradio.com.mx. Ya hay una nueva página donde usted puede llegar a buscar persona, el programa de radio, y ya todos los programas van a estar ahí. Y la última modalidad es que muchos de ellos, nuevamente, de esta nueva edición, van a estar en video. De manera que les mando un abrazo, muchas gracias. Hay gente que busca estos programas para documentarse, para aprender más de la nueva medicina germánica. Muchos de estos programas son el auxilio mediato o inmediato de los miedos que ya traemos ante un diagnóstico, del shock, del nuevo DHS que puede ir afectándonos a través de estos golpes que sin saberlo y sin quererlo están dando en la medicina, estos nuevos DHS. De manera que mando un saludo a mi amigo Daniel de Lima, Perú, en el que mes con mes lo estamos yendo a dar un abrazo. Saludos en especial a Diego, mi paciente, que va muy bien, que estoy convencido que va a salir adelante. Saludos a la gente que ya tengo de pacientes en Lima, Perú. Pónganse en contacto vía Facebook o correo electrónico para que les diga en dónde estoy consultando una vez al mes en Lima, Perú. Y también envío saludo a mi hermano del alma, a Miguel Jacín, en el que próximamente estaremos en Santo Domingo el 30 y 31 de julio. Anote usted bien, vamos a estar dando un curso introductorio de la medicina germánica en Santo Domingo, en República Dominicana. Póngase en contacto con nosotros, póngase en contacto con Miguel Jacín, porque vamos a estar en Centro Médico dando un curso introductorio de las 5 leyes de Hammer ahí en Santo Domingo. Les voy a dar su teléfono, Miguel Jacín, 809-481-7058. Centro Médico UCE, 30 y 31 de julio de 2016. Vamos a estar dando un curso introductorio de la nueva medicina germánica. Su correo electrónico es Jacim, H-A-Z-I-M, rodríguez.miguel@gmail.com. Está muy fácil. Jacim Rodríguez, todo seguido, .miguel@gmail.com. De manera que es un gustazo. Y bueno, vamos también a saludar al interior de la República Mexicana, que nos sigue en varios estados de la República. También vamos a saludar a países de Latinoamérica que también nos están buscando, Estados Unidos. En un momento pasan las áreas que en este momento están conectadas y que nos siguen por este sistema. Pues bueno, después de los saludos, hoy se me ocurrió hacer un poquito el tema de qué enfermedades hay en la nueva medicina germánica. Vamos a ir en forma breve platicando de las enfermedades en la nueva medicina germánica. Hay que empezar, es bien importante, en la tercera ley del Dr. Hammer. Recordemos que hay 5 leyes que soportan, que sustentan, que dan sentido a cada uno de los procesos de llamados enfermedad.
Y estas 5 leyes permiten de alguna manera entablar como soporte científico el 100% de las investigaciones y de los descubrimientos. De manera que en la tercera ley el doctor Hammer habla de una importancia vital que es el tejido embriológico, la relación que está, los diferentes tipos de conflicto, el área cerebral que impacta, el cerebro, qué áreas del organismo rige o gobierna y a qué tejido embriológico pertenecen estos tejidos y cómo se van a comportar en cada uno de los procesos de enfermedad. De manera que hay que empezar a hablar que hay 3 tejidos embriológicos. El endodermo, que es la parte más antigua, por decirlo así, la capa más interna del que se forman nuestros tejidos, en un periodo que se llama embriogénesis, que es un periodo desde la unión del óvulo con el espermatozoide hasta los 9 meses. En ese en ese espacio, se llama la génesis o la formación de la embriogénesis. Y ahí aparecen, para formar cada una de las estructuras de nuestro organismo, se divide en 4 tejidos embriológicos que conocemos. El endodermo, que es la parte más interior del organismo y que está regido por el tronco del cerebro, por la parte más antigua, tanto del cerebro como de la evolución de la especie. Y ahí tenemos la faringe, la hipófisis, la parótida, la porción acinar, las glándulas sublinguales, el paladar, las amígdalas, las glándulas tiroideas, la trompa de Eustaquio, el oído medio, la submucosa bucal, los alvéolos pulmonares, las células de la mucosa de los bronquios, el esófago en su tercio inferior, el estómago, la curvatura mayor, el duodeno, excepto el bulbo duodenal, el parénquima hepático o el hígado, el yeyuno, el intestino delgado superior, el ilión, el intestino delgado inferior, el ciego, el apéndice, el intestino grueso, sigmoides, recto, epiplón mayor, endometrio, próstata, trompas de falopio, submucosa de la vejiga, túbulos colectores renales, ombligo, teratoma de ovario izquierdo, o los ovarios y los testículos. De esta manera, todos los procesos de enfermedad de estos tejidos endodérmicos van a dar adenocarcinomas. Y en la fase activa del conflicto van a dar crecimientos celulares. Y una vez resuelto el conflicto, llegando a la conflictólisis, recordemos que en la segunda ley del Dr. Hammer explica que toda enfermedad es un suceso bifásico, es decir, que existe en 2 fases siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto. De esta manera, el ser humano siempre ha existido el equilibrio, y el equilibrio se mantiene a través de una simpaticotonía o ritmo diurno y una vagotonía, ritmo nocturno. Este ciclo día-noche o simpaticotónico-vagotónico, esto es la eutonía, la normotonía, se rompe al momento del DHS. A partir de ahí, del golpe, del impacto biológico, permanece una simpaticotonía mantenida. Esto significa
que el ser humano va a estar en estrés, en alerta, va a tener manos y pies fríos, va a tener pérdida de apetito, va a tener falta de sueño, va a caer en insomnio, va a traer el problema rumiante dándole vueltas, va a estar en un desgaste físico, energético, sin la ingesta completa de alimentos. Porque hay inapetencia, se le va el apetito. Esto es todo un programa biológico, un programa sensato de la naturaleza para resolver y ocupar todo el tiempo, toda la energía, todo lo que esté en nuestras manos, esta situación en particular. Y la excepción no es la naturaleza, le empieza a dotar de un programa inteligente para ayudarlo a tener resuelta la situación. Imaginemos que es un miedo a morir. Y yo me veo enfrente de un miedo, un secuestro, una amenaza, me dicen que tengo cáncer, situaciones variadas. Ante esa situación el cerebro manda una orden, entonces veamos que hay alvéolos pulmonares pertenecientes a endodermo. En la fase activa, les comentaba, van a hacer un crecimiento, van a hacer un proceso en el que el doctor Hammer se da cuenta que tiene que ver con la filogenia, tiene que ver con la historia de la evolución de la especie y todo este proceso evolutivo. Y entonces, recordemos que la vida en el mar y las células alveolares, el ser biológico cuando sale del mar, las braquias se convierten en bronquios o la necesidad para sobrevivir, ¿sí? Ante una situación inesperada es jalar aire al salir del mar hacia el área terrestre. El programa biológico de supervivencia, ¿sí?, hace que el cerebro mande una orden para jalar más aire, crear más parenquima pulmonar, más células alveolares, para jalar más aire, que es vida. Es decir, ese es el programa biológico. En la quinta ley explica que hay un sentido, hay un por qué, un para qué. Entonces, en ese momento se crean células para guardar la existencia o la vida tanto como lo sea posible. De hecho, nos damos cuenta que el cáncer no mata a nadie. En realidad, la ignorancia, la quimioterapia, la pseudoquimioterapia, la pseudoradioterapia, la morfina, el pánico, el conflicto nuevo que no pueda resolver. Eso es lo que lo lleva al ser humano a morir. De esta manera, este programa existe para mejorar esa situación. Una vez que se ha resuelto este miedo a morir y hemos resuelto esa situación ante una sentencia de muerte, leemos la obra del Dr. Hammer, nos damos cuenta que el cáncer no mata, que lo que tengo ya es una fase de curación, se me quita el miedo, y entonces el cerebro, ahora una fase, recordemos que hay una fase que se mantiene de simpaticotonía, y ahora viene una solución del conflicto que le llama conflictolisis, donde lisis es disolución, conflictolisis, y después viene una fase vagotónica permanente. Se tiene en dos fases, una fase A, vagotonía A, un pico de simpaticotonía que dispara a la simpaticotonía y retorna a una fase de vagotonía B para regresar a la normalidad. Esta fase de vagotonía dividida en dos hace que sea una fase edemática, inflamatoria. Después el pico de simpaticotonía, que es una epicrisis, que de alguna manera el cerebro le permite como una esponja en ese momento sacar todo el edema que estaba ocupando para reparar, restaurar esta fase de curación. Aquí entran todos los procesos infecciosos, y después en esta otra segunda fase es una fase reparativa, restitutiva, cicatrizal. En medio hay un pico de simpaticotonía, que es una crisis curativa, una crisis que también le llama epileptoide o crisis epiléptica. Ahí entran las epilepsias y tienen que ver con conflictos motores, y es este pico de simpaticotonía, esta crisis epiléptica, es el paso a la curación total, a la restauración total. Sin embargo, no lo hemos entendido así, y muchos pacientes, al sistema, a través de rieles o raíles que les iré platicando, se establece una conexión repetitiva, y el paciente que convulsiona una vez
lo etiquetan que convulsiona de por vida, le dan antiepilépticos, o hace que a través de revivir ese conflicto que él no ha identificado, ese riel, vuelve a convulsionar en otros momentos de su vida. En realidad, ahí se estaba curando. Otro caso de crisis epileptoide serían los infartos al miocardio. Los infartos al miocardio ahí se están dando como un pico de simpaticotonía. En realidad es un edema, tanto en la fase vagotónica hay un edema del órgano afectado, pero también hay un edema en el área cerebral que rige ese órgano. Puede ser un conflicto que dure, el área del conflicto el infarto tiene que ver con un conflicto de territorio. Y el doctor Hammer explica que si el conflicto dura más de 3 meses, eso solamente es un proceso inflamatorio, un tanto limitado, dolor precordial, una situación más fácil. Si la situación dura 6 meses, el conflicto de territorio, y tarda 6 meses en resolverse, eso viene ya con un proceso de angina de pecho, de un dolor ya más fuerte del corazón, y si dura más de 9 meses, es un infarto agudo al miocardio, el cual ya no sale. Pero no sale no porque el daño que estamos acostumbrados a pensar que todo es orgánico, es decir, que la lesión es porque el corazón se me paró. En realidad, todo lo que pasa en el cuerpo es desde el cerebro, es decir, se para el corazón porque el automatismo cardíaco está en la corteza cerebral, lado derecho, y tiene que ver con que cerca del conflicto de territorio está el automatismo cardíaco. Y entonces ahí es donde se inflama y para el corazón porque se inflama o se para desde el cerebro. Entonces en realidad, si nosotros vamos al hospital, lo primero que nos hacen es poner un suero y grandes cantidades de soluciones. Y en vez de estar tranquilos, nos meten en una situación de estrés, en un hospital que a lo mejor no quiero estar, y entonces puede que se compliquen las cosas. De manera que hay que ir entendiendo muchas de las cosas, muchas de las situaciones que en realidad se viven y podemos entender a la luz de la nueva medicina germánica. Entonces estábamos en este tema de la vagotonía, que es una fase de reparación, una fase A, inflamatoria, infecciosa, una crisis epileptoide, y una fase B, restitutiva, cicatrizal o reparativa. De esta manera estábamos con el tema del miedo a morir. En la fase activa digamos que hay el cáncer de pulmón por un miedo a morir, en el cual las células proliferan para mejorar la necesidad del tema que es miedo a morir, representa la falta de aire para poder subsistir. Y en la fase de solución, el cerebro manda una orden y entonces manda a la micobacteria tuberculosa para degradar el tejido que ya no le es útil. Entonces aparece lo que conocemos como tuberculosis. Sí, usted que me está viendo y que es médico o que ha sabido de medicina en general, jamás se nos habría ocurrido pensar en la medicina que el cáncer de pulmón es una fase previa de un conflicto de miedo a morir y que la fase de curación de ese cáncer pulmonar es la tuberculosis. Y lo trabajamos o lo entendemos como entidades de enfermedad diferente y en realidad es un solo programa, una en fase activa y otra en fase de curación. De esta manera podemos entender cómo en la fase simpática por miedo a morir tenemos cáncer pulmonar, en la fase vagotónica tenemos una expectoración gaseificante, flema, sangre, esputo, ¿sí? Y sudoraciones profusas y casi siempre nocturnas. Son características de la tuberculosis. Este pico de simpaticotonía y la fase restitutiva o cicatrizal, donde aparecen los hoyos, donde aparece el tejido cicatrizal y deja las cavernas. De esta manera podemos entender toda la secuencia que no entendíamos por ningún motivo. Ahora con esto nos vamos a un corte comercial de los patrocinadores y nos damos cuenta por qué el paciente
con VIH-Sida, que no existe ni el VIH ni el SIDA, haré un programa para este tema, la mayoría de ellos hacen tuberculosis. Simple y sencillamente porque al diagnóstico se meten a una sentencia de muerte. Inconsciente y conscientemente lo meten a una amenaza de morir. Y entonces, ¿qué decimos? Se bajó su sistema inmunológico y a la persona le dio tuberculosis. Vamos a nuestra primera pausa. Regresamos con ustedes en este su programa Ciencia Curativa Germánica con su amigo y servidor don José Antonio Galicia González, aquí en Home Radio, transmitiendo pura energía. Ciencia Curativa Germánica, el origen y sentido de todas las enfermedades. Muy bien, regresamos aquí en su programa nuevo, Ciencia Curativa Germánica. Estaba con el de nueva medicina germánica, pero recordemos que en este año hicimos este cambio porque el tema de ciencia curativa germánica es un tema acuñado, propuesto por el doctor Hammer. Sigue siendo nueva medicina germánica y poco a poco irán entrando los dos nombres al colectivo de las personas y prácticamente lo mismo. Propone el tema de ciencia curativa germánica, que en realidad es una ciencia, ya no está nuevo, por eso deja de ser nueva medicina. Curativo porque él pretende que quiere hacer a un lado, olvidarse un poquito del tema de medicina, porque de alguna manera la medicina no solo, y ya a través de revisiones, no ha aceptado absolutamente nada de sus descubrimientos. No solo eso, ha sido atacado, agredido, y muchos de los médicos que alguna vez hicieron un juramento hipocrático están ya a sabiendas de que existe la nueva medicina germánica, a sabiendas que la están utilizando con un grupo de gente. Ellos siguen dando quimioterapia, radioterapia, y entonces se ha decepcionado de este legado, de este grupo de médicos. Yo sé que no son todos, por eso me atrevo a hablarle, porque sé que somos la mayoría que estamos convencidos en que podemos hacer algo por nuestro hermano, por nuestro amigo, por nuestro familiar, y es por ello que estoy aquí. Precisamente eso me ha llevado a República Dominicana, donde mi hermano Miguel Hassim me ha abierto un espacio y ha deseado que la nueva medicina germánica o que la ciencia curativa germánica sea escuchada, aprendida y sea parte de la medicina allá en Santo Domingo, en República Dominicana, como punta de lanza para todo Santo Domingo. De manera que estaremos este 30 y 31 de julio de este año dando un curso introductorio en el Centro Médico UCE. El contacto para tener información completa es con el ingeniero Miguel Hassim, 809-481-6058. Su correo electrónico con H, A, Z y M, Hassim Rodríguez, .miguel@gmail.com. De manera que es muy fácil, lo estaré pegando en mi Facebook, se pueden acercar. Hay una modalidad nueva que felicito con un cariño enorme, con un abrazo fraternal, con un reconocimiento de que Home Radio despegará y será punta de lanza para todos los sistemas de radio por internet, y donde va a llevar una nueva modalidad, una nueva potencialidad, donde ha incluido los sistemas de video en su cabina de radio. De manera que felicitaciones por todo el esfuerzo a Caro y a su grupo de gente que está atrás, porque va a dar mucho que hablar. Y gracias a un radio estoy en cada uno de los hogares de aquellos que buscan el saber de la ciencia curativa germánica.
Bueno, siguiendo con el tema, estamos hablando de los tejidos hoy. Entonces, dermis, vamos con endodermo, tejidos de endodermo, y ahora vamos a hablar de los tejidos de mesodermo. Para una cuestión de los descubrimientos del Dr. Hammer, reconoce y hace división, un mesodermo antiguo, en el cual está la dermis, está las mamas en su parte lobulillar, está la pleura, pericardio, peritoneo. De esta manera tenemos que está regido por el tronco cerebral, la parte antigua, la parte inferior del tronco cerebral, y que también nos va a dar crecimientos celulares en la fase activa, y después va a haber reducción de ese tejido en caso de que haya bacterias, y en caso de que no las haya, va a haber fibrosis y encapsulación. El doctor Hammer explica que una vez que se resuelve el conflicto, en caso de haber crecimiento, deja desde ese momento a crecer. Y si a alguien le apanica, le han sincerado que el crecimiento tumoral es un peligro inminente a morir, en realidad, resolviendo el conflicto, deja de crecer. Por eso es que se encuentran en el camino infinidad de tumores fortuitos, porque estos están inactivos. Y muchos de estos tumores inactivos hoy, escúchenme bien, hoy son el inicio de una catástrofe familiar, de una sentencia de muerte innecesaria. Porque encontramos un tumor, vemos desde el momento en que pensamos, el paciente puede espantarse ante esa situación de tumor, el tumor en realidad va a estar ya encapsulado y el médico lo da, si hay mitosis, dice que es un cáncer activo, y si no hay mitosis, dice que es un tumor benigno. No es ni bueno ni malo. Eso es un concepto todavía en los albores de una educación de la época antigua. Vemos la malignidad y la benignidad. En realidad, recordemos que el doctor Hammer se da cuenta que hay crecimientos por tejidos de reparación, y entonces no sería maligno. Y hay tejidos que hacen necrosis antes de ese crecimiento, y hay otros tejidos que hacen crecimiento, pero que una vez resuelto el conflicto hacen decrecimiento. Entonces no habría el concepto de benignidad, de bueno, de malo o de malignidad. También entonces, separando estos tejidos, entre el mesodermo, pone un mesodermo antiguo y un mesodermo moderno. Y el mesodermo nuevo, ¿sí?, tiene que ver en este grupo de tejidos, está involucrado el tejido conjuntivo, el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, los tendones, hueso, el hueso dental, ganglios linfáticos, vaso, las cápsulas suprarrenales, arterias, venas, vasos linfáticos, músculos estriados, ovario, testículo, parénquima renal, intestino, músculo liso, útero, músculo liso y endocardio. Entonces, estos tejidos en la fase activa del conflicto, recordemos que hay dos fases, una de empaticotonía, en la que el conflicto está activo, un corte o una solución del conflicto que le llama conflictolisis, y después aparece una fase vagotónica. Si esta duró 6 meses, aquí va a durar 6 meses. 3, la fase vagotónica A, o la crisis epileptoide, y 3 en la fase vagotónica B. Y entonces, en la fase activa del conflicto, este tejido de mesodermo moderno que he enunciado anteriormente, hacen necrosis en la fase activa de conflicto. Y en la fase de solución, hacen crecimiento como mecanismo de reparación. Este crecimiento en realidad lo hemos mal interpretado como cáncer. Es el tema del hueso. Yo también le mando un saludo a Daniel,
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un amigo que es un joven que empezó con dolor en la tibia y le hacen una radiografía y en realidad tiene más que una mancha. Entonces le dan tratamiento y no se le quita el dolor, inclusive le dicen que tiene una osteomielitis. Le dan tratamiento y el dolor no se quita. Se les ocurre la grandiosa y maravillosa idea de hacerles una punción, para ver por qué hay ahí. Y obviamente encuentran tejido creciendo. Recuerden que el hueso en la fase activa del conflicto hace una necrosis, hace una disminución. Una enfermedad que podemos entender en ese grupo es la osteoporosis, ¿sí? Y no duele. Esa necrosis pasa inadvertida. Y por un conflicto de desvalorización, por un CAD, conflicto de autodevaluación. En la fase activa hace necrosis y en la fase de curación hace un crecimiento celular como mecanismo de reparación. Y entonces se les ocurre la grandiosa idea de hacerles una biopsia. Dicen que hay un cáncer de hueso, pero además el doctor Hammer explica sabiamente que ese es un espacio y que esas células que se están multiplicando para reconstruir el hueso ahora salen fuera del periósteo, una área que recubre el hueso y que le sirve de contención. De esta manera las células crecen fuera del hueso y, oh sorpresa, a esto le llamamos osteosarcoma, osteocondrosarcoma. De manera que él dice que el 85-95% de los osteocondrosarcomas son por biopsias. El resto son fracturas espontáneas. Entonces nos damos cuenta que, sin saberlo, estos métodos de diagnóstico que, pues en teoría son más modernos, más nuevos, más evolucionados, nos pueden llevar a un error. Y es de sabios aprender dónde nos equivocamos. Y hemos interpretado que esto es uno de los cánceres más agresivos porque sale fuera y las células están proliferando y va a pulmón, etc. Claro, si al paciente le metemos el miedo a morir, otro DHS, otro golpe, otro impacto. Entonces, desde luego que va a aparecer un nuevo tejido. Recuerden que el doctor Hammer habla de que no existen, en la ciencia curativa germánica, no existe la posibilidad de concebir las metástasis. ¿Por qué, señores? Porque hay muchas razones. Una de ellas es que hemos, desde hace 170 años, aceptado la idea de Rudolf Virchow, médico padre de la patología celular, donde él dice que la metástasis atraviesa vía hematógena de un tejido a otro. Hoy, habiendo miles de millones de estudios hematológicos sanguíneos, podemos contabilizar casi de una a una células, plaquetas, blastos, leucocitos, infinidad de células. Nunca se ha visto una célula cancerígena viajando en el torrente sanguíneo, porque no existe. Tendría que tener una capacidad mutagena, totipotencial, transformador, embriogénico, de que en el camino se metamorfosee y un tejido que corresponde, en este caso, a hueso, si alguien tuviera metástasis a pulmón y lo que le llamamos el primario correspondería a hueso, tendría que cambiar este osteocito, en el camino metamorfosearse y ser neumocito, para llegar a pulmón y ahí hacer cáncer. Él hace en alguno de sus cursos, hace una metáfora y él dice, a ver, señores oncólogos, en congresos grandes y hablando con médicos, dice, a ver señores, ustedes me están haciendo creer que un canadiense se ha vuelto loco, es decir, ha desquiciado y se ha aventado al mar Atlántico, ¿sí? Y este canadiense atraviesa todos los continentes
y llega a China. Es decir, una célula de hígado va a cerebro. Y después me quieren hacer creer que este canadiense se convierte en chino. Dice, bueno, yo hasta ahí se los podría creer. Pero después de los millones de chinos que digan cuál es el canadiense, ya verdaderamente estamos elucubrando demasiado. Estamos perdidos. Porque decimos, este es el primario, este es el secundario, este hace mitosis o mutágeno para acá, hace un cambio embriogénico, y entonces hacemos unas elucubraciones, unas imaginaciones verdaderamente rayando de lo absurdo. De esta manera son incongruentes, no hay una demostración, una sola demostración científica de que existe la mitosis, la metástasis. De manera que cuando existe cáncer, nosotros en la nueva medicina germánica no nos apartamos que existan 2 o 3 o 4 lugares con cáncer. Lo único que decimos es cada uno tiene un DHS, cada uno es un programa, cada uno es un golpe diferente, cada uno tiene un sentido diferente. Inclusive puede que 2 o 3 de esos programas estén en fase de solución. Habría que ir no a descodificar, porque no somos nadie para descodificar, que es otro tema que algún día hablaremos con todos estos planos de la nueva medicina y que ponen en peligro la vida de los pacientes. Llegó una persona que había sido biodescodificada, peor que si estuviera solo con el médico. Entonces, en realidad, la nueva medicina germánica, ciencia curativa germánica, es tan exacta que no necesitan otros sistemas venirla a completar, como dicen. En realidad, por la falta de conocimiento, por la gran ignorancia o por el atrevimiento a hacer un sistema propio y sentirse con el ego elevado, se crea un error. Entonces, hay 2 o 3 o 4 programas, 4 DHS, 4 focos de Hansen. Es decir, el DHS se puede investigar en el ataque del cerebro. Y ya para terminar, tenemos los tejidos de ectodermo, los conductos tiroideos, los arcos branquiales, la laringe, los bronquios, las venas coronarias, el cuello y orificio del útero, la vagina, las arterias coronarias, la vesícula seminal, el recto, la curvatura menor del estómago, el bulbo duodenal, el conducto biliar intra y extrahepático, los conductos intrapancreáticos, la vejiga, los ureteros, la pelvis renal y la uretra. Todos ellos son tejidos de ectodermo. De manera que recordemos otra vez esta gráfica de las 2 leyes, la fase simpática, la fase vagotónica A, la fase vagotónica B, la fase fría de estrés en la que el conflicto está activo y la fase en la que el conflicto está solucionado, pero está en la fase de curación. El ectodermo en la fase activa ulcera el tejido, hace ulceración, y en la fase de curación esta ulceración se reparte creciendo. De manera que el conducto galactóforo, que se considera como un cáncer, es la fase de curación de un conflicto de separación. El cáncer de cervix es la fase de solución de un conflicto de no verse copulada o perder la copulación. Y así sucesivamente podemos darnos cuenta que también tenemos en epidermis cabello, párpado, córnea, cristalino, el conducto intraductal, el esmalte de los dientes, la mucosa nasal, la mucosa bucal, los senos paranasales, el esófago, las vías lacrimales, el conducto externo excretor de la parótida, el conducto excretor de la glándula sublingual, la hipoglucemia que tiene que ver con los conductos pancreáticos, pérdida de la función motora, opacidad parcial del cuerpo vítreo,
y la médula suprarrenal. De manera que todos estos son tejidos de ectodermo. Y estos van a disminuir en la fase activa de conflicto y van a crecer como mecanismo de reparación en la fase de curación. De manera que si tenemos un cáncer en la epidermis, un melanoma, va a ser la fase de curación. Bueno, el melanoma tiene que ver con corion cutáneo y en la fase activa crece por un conflicto de ataque mancha, rectifico. Y en la fase de curación va a haber degradación con ayuda de bacterias. De esta manera podemos darnos cuenta de cada una de las enfermedades tiene un programa, tiene un sentido, tiene una explicación. Habría que ir a qué enfermedad es, a qué tejido embriológico pertenece, cuál es el conflicto y en qué fase está. De esta manera podemos hacer llegar a todos ustedes una información mucho más exacta de lo que es la enfermedad. Recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México. Estamos ubicados en la 7 Sur 2506 en Colonia Chulavista. El teléfono para que nos contacte 01-222 La Lada de Puebla y el teléfono es 240-7482. La Lada es 222, el teléfono es 240-7482. Recuerda que estamos haciendo consultas por internet, por Skype. Estamos tratando a una paciente de España, ya les diremos cómo están saliendo las cosas. Estamos tratando a algunos pacientes que se pueden y que lo desean vía Skype, de manera que pongas en contacto con Biomédica, con B de bueno, Biomédica LT, L de Lalo, T de Toño, Biomédica LT, @mail.com. José Antonio Galicia, GLS, abreviado González, @gmail.com. O síganos en Facebook, José Antonio Galicia González, y el celular para WhatsApp emergencia más 52 22 21 40 06 45, más 52 22 21 40 06 45. De esta manera me acerco a ustedes, les transmito lo que aprendí con mi maestro, el doctor Ricker Herrhammer, les transmito con mi más sentido de ayuda a la humanidad, información que no es mía, es un descubrimiento de él, pero que a través de la clínica, a través de la práctica, a través de la experiencia de ver pacientes, lo he podido corroborar. De manera que, amigos médicos, amigos colegas, esto es una ciencia exacta. Te invito a que la próxima nos escuches en su programa Ciencia Curativa Germánica, doctor José Antonio Galicia González, aquí en Home Radio, transmitiendo pura energía. Hasta la próxima.